Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión en que vamos a reflexionar sobre las miradas, las voces y las prácticas de los zapatistas. Hace años, Immanuel Wallerstein y Noam Chomsky dijeron que el movimiento zapatista era la iniciativa política más importante y significativa del mundo. Muchas y muchos de nosotros creemos que ahora lo es más que nunca. En las siguientes 2 horas vamos a ver por qué. Para esta sesión tenemos en primer término a Jorge Santiago, que nos habla desde Chiapas, muy cerca de la zona zapatista. Él ha sido miembro del Consejo Directivo, es todavía miembro del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que allí en Chiapas ha desempeñado una función sumamente importante en todos estos años. Y es también miembro del Consejo Directivo de Coreco y DESMI, dos organizaciones que han estado muy cerca de las comunidades en Chiapas por varias décadas ya. Escribió un libro sumamente interesante que se llama Economía Política Solidaria. Jorge, bienvenido, te toca. Bueno, perdón, porque me falta todavía entender bien cómo hacer estas intervenciones, Muy bien. pero pues estaba escuchando muy bien a Gilberto y yo quería estar ahí, ¿verdad? Para entender más esta problemática, pero estaba también atento a cómo hacer para unir lo que yo quería decir desde el principio. Estaba diciendo también que quería participar desde el principio. Yo mismo pedí el turno por una inquietud que me ha nacido últimamente. Tengo que decir que pues estando en Chiapas y estando participando desde muy joven también en todos estos procesos, he estado siguiendo toda la lucha de los pueblos acá organizados en muy diversas formas y especialmente al EZLN. Entonces, al EZ, pues ahora le he tratado de seguir así hasta su último momento y he encontrado como el hilo conductor de lo que se puede decir la estrategia del EZLN. La estrategia del EZLN es enfrentar la estrategia de guerra sin guerra. Esta lucha de los pueblos es una vocación colectiva, es invencible. Es fruto de la conciencia, tiene la capacidad de colocarse en la vanguardia de la construcción de alternativas. Y lo importante está en convertirla en colectivo y en cotidiano, en algo cotidiano. La fuerza y la energía de estos pueblos viene desde el espíritu, desde la fortaleza del espíritu. Y por eso ahora se están colocando en la posibilidad de un diálogo mundial. Esta estrategia del EZ le da la capacidad de triunfar. La búsqueda del EZ permanentemente es también el triunfo, es no aceptar la derrota, porque existen vinculados a una fortaleza que es el territorio y la conciencia. Las dos bases de su capacidad organizativa están en ser dueños de un territorio y tener una conciencia que les permite mantenerse firmes. Y hay una pregunta que el EZ tiene que resolver permanentemente. ¿Cómo lograr los objetivos estratégicos? ¿Cómo lograr el triunfo sin la guerra? ¿Cómo ser fuerte
ágil, inteligente, cómo tener poder, cómo estar frente a frente al contrincante sin tener que destruirlo y más bien convertirlo en parte de su propia fuerza. Lo que significa es que cómo ser plenamente estratégico. Una de las respuestas del EZ para lograr esta estrategia es no mentir, es no llenarse de fantasías. Por lo tanto, ver la realidad. Esta capacidad de estar en la realidad en todos los sentidos. No olvidarse en ningún momento de la persecución a muerte de parte del poderoso, de los cercos militares, ideológicos, de las estructuras de poder, de la presencia del patrón, de la presencia del patriarcado, de la amenaza, de la historia de las agresiones. No descuidarse para no caer en las trampas y a pesar de todo avanzar. A pesar de todo ganar la batalla. Frente al avance de la estrategia de muerte, encontrar el camino de la vida. En eso reside la fortaleza del EZ. Es su visión de triunfo. Y en este mismo tiempo, el tiempo de la pandemia les ha dado la posibilidad de encontrar una salida a la persecución y al cerco militar que es permanente y que está puesto precisamente para destruir la posibilidad de la existencia de los pueblos con su autonomía y su capacidad de decidir para ante su propio desarrollo y también para entender que son dueños de un territorio y que de ellos depende también la vida en su relación y respeto permanente con este territorio. Entonces, la misma pandemia, por su capacidad de cuidarse, por su capacidad de mantenerse activos y por su capacidad de establecer permanente relación, les dio la capacidad de encontrar una salida. Y esta salida les ha dado la idea de precisamente de salir de la confrontación entre militarización y lucha por la vida. La militarización es un hecho real, es la presencia del ejército, de la marina, de la Guardia Nacional, de las policías, de los paramilitares, hay una agresión permanente, hay una confrontación desde esta visión militarizada del Estado que se ha colocado precisamente para ejercer este dominio y colocarse en el control de todas las relaciones, de todos los procesos y también la posibilidad que ha establecido el Estado como para infiltrar los movimientos y para crear frente a los movimientos que agreden o crear condiciones para que el EZ responda de una manera violenta, pero no lo han logrado porque los zapatistas han encontrado esta estrategia de una opción por la vida, una declaración que ha hecho posible encontrar su objetivo fundamental, que es la vida de todas y de todos como una de los objetivos fundamentales y el sentido de su lucha. Entonces, cuando hemos encontrado eso, cuando vemos esta declaración por la vida, vemos que el EZ ha logrado en este momento histórico salirse de la confrontación y encontrar un camino más allá de lo que sería la misma resistencia, más allá de los lamentos, más allá de los enojos, más allá de todas las destrucciones, y ir hacia la construcción de la vida precisamente como parte de una propuesta que solamente puede nacer en el sentido de que se pueda estar viendo con la realidad de que la tendencia de una
militarización y una agresión y una destructividad que hay en todo el proyecto del capitalismo nos va a llevar siempre a una posibilidad de un colapso que es un signo permanente ahora en muchas de las situaciones en que ya no hay posibilidades de que el Estado responda porque no tiene la capacidad de organización y no tiene la confianza y está de alguna manera destruyéndose como tal, en el sentido de que los pueblos de alguna manera están sin esta posibilidad de consolidarse, de organizarse, y entonces el EZ ha mostrado como única vía de esta salida es la construcción de la vida y el respeto al territorio y la búsqueda de relaciones y ir hacia el diálogo, ir hacia la búsqueda de la como donde somos todos iguales, ir hacia la construcción de estas relaciones que nos colocan en el mismo nivel y que destruyen toda posibilidad de dominación y toda posibilidad de estar colocándose uno frente al otro, pero de una manera de enemigos, sino más bien de buscar la forma de consolidarse y de establecer relaciones para aprender juntos, para caminar juntos con una cierta capacidad de entender que hay algunos puntos que son comunes y que esto que nos hace comunes nos puede guiar hacia una, diríamos, una vida diferente. Y esta vida diferente es como la construcción de un sueño, y un sueño donde es de nuevo la vida, de nuevo surgen las relaciones, de nuevo se establecen los mundos de una participación y de nuevo viene la capacidad de mirar, pero mirar el futuro, mirar el pasado, mirar el presente de una manera más clara como para mostrar que tenemos un horizonte. Y en ese sentido, el horizonte que vemos como un horizonte de vida se establece en lo que actualmente se ha llamado la opción por la vida, o que es la vida para luchar, y luchamos para esta construcción. Entonces, para de alguna manera resumir esta última parte, yo diría que lo fundamental es lo que establece en esta opción por la vida, que son varios puntitos. Uno que nos unen en esta lucha. Uno, el que hacemos nuestros los dolores de la tierra, que el entendimiento de que es un sistema el responsable de estos dolores, y el conocimiento de que no es posible reformar este sistema, sino que hay que cambiarlo, y el compromiso de luchar en todas partes y a todas horas, la certeza de que la lucha por la humanidad es mundial, la convicción de que son muchos los mundos que viven y luchan en el mundo, y que toda pretensión de homogeneidad y hegemonía atenta contra la esencia del ser humano, que es la libertad. La igualdad de la humanidad está en el respeto a la diferencia, y que la comprensión de que no es la pretensión de imponer nuestra mirada, nuestros pasos, compañías, caminos y destinos lo que nos permitirá avanzar, sino la escucha y mirada del otro, que distinto y diferente tiene la misma vocación de libertad y justicia. Entonces, estos puntos nos pueden conducir, diríamos, a esta posibilidad de unirse en todo un movimiento estratégico donde las mujeres tienen un lugar fundamental, y también los pueblos por su capacidad ancestral de mantener la resistencia, pero ahora ya no solo en el sentido de mantener como resistencia, sino de la propuesta de dialogar con el mundo en su diversidad y crear condiciones para fortalecer una estrategia que implica la defensa de la vida para todos y para todas.
Entonces, no sé si por la cuestión del tiempo estoy más o menos ahí. He tratado de resumir y ya no leí todo, pero con esto pues sería mi aporte. Muchas gracias. Muy bien, Jorge, espléndido. Fueron 13 minutos y medio, entonces te acostaste muy, muy bien en esto que recortaste. Y además hiciste algo que los intérpretes te lo van a agradecer mucho, que fue hablar a un ritmo pausado que permite hacer la interpretación de manera más adecuada. Esto les pediríamos a todas, a todos, que mantengamos un ritmo apropiado para la interpretación. Con Gilberto López y Rivas, que es un profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Morelos. Es un articulista de La Jornada, quizás el más importante periódico de México en la actualidad, y es un adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Es integrante del colectivo Paso Doble de apoyo al Congreso Nacional Indígena y al Consejo Indígena de Gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue asesor de los zapatistas en sus negociaciones con el gobierno y ha estado muy cerca del movimiento desde el primer día. Adelante, Gilberto. Bueno, buenas noches, buenos días. Gracias a todos los del equipo de Jane, Quinchi, de todas ellas que hacen posible esta comunicación. Bueno, el contexto nacional en el que surge la agrupación político-militar denominada Fuerzas de Liberación Nacional, el 6 de agosto de 1969, de la que se originaría el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fundado el 17 de noviembre del 1983, fue el régimen de partido de Estado que duró 7 largas décadas, profundamente autoritario, antidemocrático y represivo del movimiento ferrocarrilero en 1957, del magisterial en los años 60, el de médicos en el 64 y en el 65, y responsable también de los crímenes de Estado y lesa humanidad del 2 de octubre de 1968 y del 10 de julio de 1971. Esta violencia de Estado y las condiciones económicas oprobiosas para las mayorías llevan a considerar todas las formas de lucha para transformar esta realidad. En el ámbito internacional destaca la influencia del triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, que provocó la formación de grupos político-militares que enarbolan la lucha armada a partir de los años 60 hasta el fin de la década de los 80, con el triunfo de los sandinistas el 19 de julio de 1979. Para nuestra generación, la acción de jóvenes martianos encabezados por Fidel Castro puso de manifiesto que el patriotismo, el amor a la causa del pueblo y la consecuencia revolucionaria no se demuestran con palabras, por lo que era necesaria la acción decidida y el ataque frontal al Estado dictatorial, cuando las vías pacíficas para solucionar los ingentes problemas sociales, económicos y políticos están cerradas. La insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, iniciada el 1 de enero del 94, y el diálogo de paz con el gobierno federal mexicano, que tiene lugar a partir del 20 de febrero de ese mismo año, en accidentadas etapas, hasta llegar a la suspensión en la segunda mitad de 1996, constituyen procesos inéditos en la historia de los conflictos armados revolucionarios de América Latina. La especificidad radica en la composición mayoritariamente indígena de la agrupación maya zapatista, que se levanta en armas a partir del artículo 39 de la Constitución mexicana, que establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público dinama del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Así,
pese que a las Fuerzas de Liberación Nacional posee las características políticas, ideológicas y organizativas de liberación nacional, el contexto indígena en Chiapas, en el que se implanta el grupo mestizo y urbano inicial, modifica radicalmente las formas y los contenidos de la rebelión, llegando incluso a votarse en las comunidades la pertinencia de la guerra contra el gobierno y la fecha misma para el inicio de las hostilidades y las ocupaciones de al menos 7 cabeceras municipales, precisamente el día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El otrora subcomandante insurgente Marcos, ahora Galeano, sostenía que los mestizos revolucionarios que llegaron a la selva lacandona en la primera mitad de la década de los 80 fueron vencidos por las comunidades que se apropian del proyecto insurgente y lo transforman. Las propias operaciones militares del EZ no siguieron los patrones clásicos de las guerrillas latinoamericanas y se asemejaron más a los levantamientos indígenas de la colonia y la época independiente, con las tomas masivas y súbitas de ciudades, centros del poder despótico y racista por ejércitos de indios insurrectos. Estos desplazamientos de miles de hombres y mujeres hacia los centros del poder da al EZ una impronta que no tienen otros movimientos de liberación nacional. Desde el momento en que estalló la rebelión indígena, el gobierno de Salinas de Gortari recurrió al uso de la fuerza, incluyendo el bombardeo aéreo, e intentó, en el campo ideológico, proyectar en los medios nacionales e internacionales la imagen de un conflicto local. Hasta entonces, la política oficial hacia los indígenas era meramente asistencialista, tendiente a evitar conflictos sociales más que a resolver las causas de la miseria, explotación y abandono de los pueblos indígenas. El llamado indigenismo fue la política de Estado mexicano que se caracterizó por la combinación de paternalismo y clientelismo, cooptación y represión, y nunca en las necesidades y la acción de los propios pueblos indígenas. Desde los primeros días que sucedieron a la insurrección, el EZ de simpatías de amplios sectores populares de la sociedad mexicana y no pocas del ámbito internacional, que salieron a la calle a exigir el cese de la represión gubernamental y la vía del diálogo, mientras que algunos intelectuales del salinismo buscaron el desprestigio de la organización político-militar. El antropólogo Arturo Barban, por ejemplo, opinó que el levantamiento no era un movimiento de pobres, sino la manipulación de la pobreza. No es un movimiento indígena, decía, es un proyecto político-militar implantado entre los indios, pero sin representarlos. Hay muchos indios, supongo que la mayoría entre los soldados, entre comillas, de lo que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tienen agravios que pudieran explicar su decisión, pero muchos, muchísimos más, opinaba el antropólogo, están al margen o en contra del alzamiento militar. No debemos confundir, no es la voz de los indios, simplemente algunos de ellos están presentes como en todas las expresiones de la vida nacional. Esta hipótesis sobre la exterioridad de la insurrección y el carácter del indígena como sujeto manipulado por agentes de fuera fue utilizada por Salinas, el ejército y los servicios de inteligencia mexicanos y por algunos analistas de los medios de comunicación para buscar en las guerrillas centroamericanas, agitadores extranjeros, revolucionarios mestizos, el origen de la rebelión. El poeta Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, manifestó su preocupación por las repercusiones de la rebelión en la bolsa de valores y el deterioro de la imagen internacional de México, mientras tenía lugar una masacre de indígenas en el mercado de Ocosingo. Más allá de las diversas reacciones de la intelectualidad mexicana frente a la rebelión del EZ en los momentos inmediatos posteriores a su aparición pública, lo cierto es que se fue generando un consenso en la sociedad mexicana, ¿no? Las demandas fundamentales de los zapatistas expresaban la condición social de millones de indígenas y no indígenas. El conflicto se definió desde entonces como un problema nacional de largo aliento que tocaba la esencia de las relaciones entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas
que conforman la nación, incluyendo el pueblo mestizo pobre y explotado. De esta manera, el 1 de enero del 94, un ejército insurgente que tomó la imagen simbólica de un caudillo agrario de la Revolución Mexicana, el más importante, Emiliano Zapata, mostró ese otro México de profundas contradicciones y polarizaciones sociales que se encontraba muy lejos del primer mundo al que prometía arribar Salinas a través de reformas estructurales como la privatización de tierras ejidales y comunales, con la contrarreforma al artículo 27 constitucional, otra de las causas desencadenantes de la insurrección. Los zapatistas lograron dar a conocer un México distinto al de las firmas comerciales transnacionales, diferente al concebido por las oligarquías bancarias y financieras, muy lejano de las élites políticas. El EZ emerge del otro México, el de los de abajo, el que entró a la modernidad sobreviviendo, resistiendo, defendiendo derechos, tierras, territorios, soberanías y la vida misma. La noticia de un ejército insurgente que declaró la guerra al ejército mexicano recorrió rápidamente los medios informativos del mundo, concitando la simpatía y el acompañamiento de núcleos de activistas que empezaron a llegar a Chiapas. El zapatismo se constituye en un hito de trascendencia universal al encauzar un mundo nuevo de construcción de utopías en un momento en que los paradigmas del socialismo real desaparecían junto con la Unión Soviética. Así, no hubo más remedio que reconocer el genuino origen indígena de esta rebelión, la imagen folclórica del indígena que lo condenaba a la petrificación museográfica, la mercancía turística y la supuesta incapacidad innata para enarbolar demandas nacionales y alianzas internacionales, se trastocó y apareció de pronto como un actor social y político imposible de desconocer. Fue la revelación de una identidad negada, siempre presente en la conformación histórica y en la actual realidad de la nación mexicana, proveniente de la otredad que había sido menospreciada secularmente. Un mérito político innegable del EZ es que haya iniciado una amplia y compleja convergencia ciudadana y sectorial, tanto en México como internacional, dirigida a la comprensión de esa realidad indígena, abriendo el diálogo de paz a una representación amplia y genuina de la sociedad civil. Esta es una diferencia con respecto a los diálogos de paz que se desarrollan en El Salvador, Guatemala o Colombia, así como la rapidez con la que se entablan las negociaciones. La presión ejercida desde el inicio del conflicto por la sociedad civil a través de masivas manifestaciones contra las masacres de indígenas, por la paz y la solución negociada en diversas ciudades, pero principalmente en la capital de la República, así como la reacción de numerosas organizaciones políticas, gremios, iglesias e intelectuales reconocidos, obligan a un cese unilateral del fuego por parte del Ejército Federal, nombrando a un comisionado de paz y aceptando a regañadientes la mediación del obispo Samuel Ruiz. Así, el 22 de febrero, del 22 de febrero al 2 de marzo del 94, se desarrolla el diálogo de catedral en San Cristóbal de las Casas, el cual contó con cinturones militares de la Cruz Roja y de miembros de 287 organizaciones no gubernamentales, además de cientos de periodistas nacionales y extranjeros. El asesinato de Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República el 23 de marzo del 94, ocasionó la primera de varias crisis en el proceso de paz y el regreso de la comandancia del EZ a sus posiciones de montaña. La segunda crisis fue provocada nuevamente por el gobierno federal, ahora encabezado por Zedillo, quien el 9 de febrero del 95 ordenó el ingreso del ejército a la zona controlada por los zapatistas en un intento fracasado de capturar a la comandancia general del EZLN. En estos días, las fuerzas de seguridad apresaron a 20 presuntos zapatistas, algunos de ellos integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, y dan a conocer la ficha policíaca del subcomandante insurgente Marcos. Estas crisis fueron resueltas favorablemente
no solo debido al compromiso real de los zapatistas por intentar una solución pacífica y negociada al conflicto, sino también la conformación de dos actores políticos. Primero, la Comisión Nacional de Intermediación, CONAI, encabezada por el obispo Samuel Ruiz e integrada por personalidades chiapanecas y nacionales provenientes de la sociedad civil. La otra instancia, la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, fue creada por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas del 11 de marzo del 95 e integrada por diputados federales y senadores del Congreso de la Unión. Esta instancia bicameral, de la que me tocó formar parte durante 3 años en mi calidad de diputado federal, hizo notar en momentos claves su compromiso con el proceso de paz, más allá del interés de los partidos políticos respectivos. Incluso, en mi calidad de presidente en turno de la COCOPA, presenté en la Procuraduría General de la República una denuncia en torno a la existencia de grupos paramilitares que subsisten hasta el día de hoy. Asimismo, la existencia de esta ley promulgada por el Poder Legislativo de la Federación permitió establecer la normatividad del diálogo y el reconocimiento explícito de los 4 actores del mismo. Por un lado, el EZ, el gobierno federal, la CONAI y la COCOPA. Con este marco legal y la presencia de estos actores tienen lugar del 20 de abril del 95 al 12 de agosto del 96 las 17 sesiones que resultan en la firma de los llamados Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena el 16 de febrero de ese año. Hasta aquí el contexto, los acontecimientos y los actores del diálogo. Ahora veremos los significados de dicho diálogo, si me da tiempo de explicar todos. 15 minutos, Gilberto. Bueno, entonces nomás los menciono. El zapatismo impone la problemática indígena en el debate nacional y obliga al Estado mexicano a negociar los acuerdos de San Andrés en materia de cultura indígena. 2. El diálogo de San Andrés. En el diálogo de San Andrés, los zapatistas entregan la interlocución con el gobierno federal a la sociedad civil y a los representantes de los pueblos indígenas. 3. El proceso de diálogo fue una universidad de cómo hacer política a partir de la participación colectiva y sin que mediara el individualismo competitivo o el interés corporativo. 4. Desde el momento en que irrumpió el EZ en la escena nacional, los días del indigenismo estaban contados. De hecho, ese diálogo fue, yo lo utilizaba como el funeral del indigenismo. 5. En la Mesa de Derechos y Cultura Indígena, todos los documentos que derivaron en los acuerdos de San Andrés, surgidos de las diversas fases del diálogo, fueron objeto de acaloradas y ricas discusiones para arribar al consenso, que fue el único condicionamiento de la dirigencia zapatista a sus asesores e invitados. 6. La propuesta de las autonomías indígenas que se consensa en San Andrés se fundamenta en una perspectiva de largo aliento encaminada a buscar una reforma profunda del Estado y la sociedad que modifique la esencia misma del pacto social. 7. Si tomamos como criterio actual para definir a la izquierda como la fuerza política que construye poder popular contra el capitalismo, sin monopolizar la representación ni restar protagonismo a los distintos sectores socioétnicos, el EZ ha sido, a lo largo de estos años, de más de 25 años, una organización extremadamente congruente con uno de sus más caros principios: para todos todo, para nosotros nada. 8. Durante todos estos años de incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, el EZ ha dado muestra de una extraordinaria capacidad de adaptación e innovación sin tirar por la borda principio alguno, aportando en temas cruciales. Durante todos estos años, el EZ ha sido la conciencia crítica frente al Estado y frente a la sociedad. Y pues termino diciendo que surgen nuevos caracoles el año pasado, se rompe el cerco contrainsurgente. De los 5 que había, ahora tenemos 12, en un prolongado proceso de reflexión y de búsqueda, con miles de asambleas comunitarias
en la que se forjan sujetos autónomos concientizados, politizados y motivados en el mandar obedeciendo, se constituye esto en una transformación de alcances revolucionarios a los que de nueva cuenta los mayas zapatistas nos están convocando con su ejemplo. Así que broten caracoles y centros de resistencia autónoma por toda la geografía nacional y mundial, con procesos autonómicos de abajo y a la izquierda, anticapitalistas, antipatriarcales, para hacer posible en nuestras realidades esa utopía concreta que edifican los hermanos y las hermanas zapatistas. Muchas gracias, Gilberto. Muy bien. Es una magnífica apertura de esta reflexión sobre las miradas, las voces y las prácticas de los zapatistas. Alejandra Jiménez, que tenga su intervención. Alejandra Jiménez ha desempeñado un papel muy importante en el Congreso Nacional Indígena. Ha sido una de sus voces más destacadas, que ha desempeñado un papel importante en momentos críticos. Es también integrante de Corazón, que es la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio en Huasteca, Totonacapan. Estuvo mucho tiempo en Veracruz, ha estado en varias partes, actualmente está en Oaxaca colaborando con Unitierra Oaxaca. Bienvenida, Alejandra, tienes la palabra. Gracias, Gustavo. Pues es un gusto compartir con ustedes este panel y poder estar con este público del otro lado del mundo. Realmente me emociona poderles compartir lo que sucede en el sur global, lo que los pueblos indígenas estamos haciendo desde hace siglos y que es resistir por la vida. Entonces, bueno, yo les quisiera compartir una presentación que hice porque me parece que una parte muy importante del movimiento zapatista es toda la gráfica que ha generado. La hermosa gráfica que es fantástica y que es una muestra de la diversidad del crisol al que hemos estado llamando desde el principio, ¿no? La diversidad de la tierra, los colores de la tierra. Entonces, en esta presentación he tratado de recuperar algunas de las muchísimas imágenes que uno puede encontrar en la red, pero que además están presentes en cada uno de nuestros encuentros, en cada uno de nuestros congresos y asambleas que hemos tenido ya durante hace años y que hablan justo, son súper elocuentes de lo que somos. Entonces, quiero compartir pues justo, ¿no? Yo les voy a platicar un poco sobre el Congreso Nacional Indígena, cómo surge. Como decía Gustavo, yo soy parte del Congreso Nacional Indígena, delegada del Totonacapan, del pueblo totonaca. Y pues bueno, el Congreso Nacional Indígena surge tras el llamado del EZLN, en 1994, después de que deciden dejar las armas, también empieza un diálogo muy interesante con otros pueblos, con otros movimientos, con otras comunidades que están en resistencia. Y desde ese momento hay un llamado a tener este diálogo con quienes están resistiendo. Entonces, en 1996 surge, en octubre de 1996, se crea este espacio que es el Congreso Nacional Indígena y que decimos que es la Casa de los Pueblos Indígenas. Es un espacio de reflexión y de solidaridad en donde buscamos que nuestras luchas de resistencia y rebeldía se puedan encontrar y se puedan nutrir unas a otras, también fortaleciendo nuestras formas de organización y de representación y poniendo en el centro algo que para el Congreso Nacional Indígena, así como para el EZ, es vital y que es la autonomía y la restitución de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, es en este momento en que nos empezamos a articular como red cuando no estamos juntos, pero como asamblea cuando estamos reunidos en esta casa, en nuestra casa como pueblos indígenas. Y bueno, en este espacio del Congreso Nacional Indígena, pues nos reconocemos
más de 40 diferentes pueblos originarios. En México existen más de 60 lenguas originarias que aún se conservan, algunas ya con muy pocos hablantes, pero que aún conservan la lengua, ¿no? Y de esos 60 y tantos, 68 si no me equivoco, lenguas que se hablan en nuestro país, 44 forman parte de este Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues en este espacio recuperamos las demandas del Ejército Zapatista, las 13 demandas ancestrales que son la educación, la seguridad, la justicia, la espiritualidad, y empiezo a tener problemitas con mi computadora, pero ustedes sí me ven, ¿verdad? Te vemos bien. La educación, la autonomía. Y en este contexto tenemos que reconocer que durante este tiempo de resistencia en que llevamos más de 5 siglos de exterminio, de violencia y de dominación y despojo, no olvidamos nuestra historia, que esta historia marca parte de nuestra rebeldía y de nuestra resistencia, y que es esto lo que nos hace luchar por la autonomía. Y bueno, reconocemos como nuestra Constitución los acuerdos de San Andrés Sacanchen de los pobres, que es nuestra única forma de seguir como pueblos originarios, ¿no? Y este es un punto muy importante para el CNI, el reconocimiento de estos acuerdos. Voy a intentar pasar a la siguiente, creo que ya está la siguiente. Bueno, y también otro de los elementos que es muy importante dentro del Congreso Nacional Indígena son los 7 principios que también son los principios del EZLN, ¿no? Mandar obedeciendo. Sí. Bueno, ahí están los 7 principios del zapatismo, que también los hacemos parte de nuestra cotidianidad como pueblos originarios que formamos parte de este Congreso Nacional Indígena, ¿no? Y luego también esto que es también muy importante para nosotros cuando nos empezamos a reunir en el 98, reconociendo como algo muy importante la reconstitución integral de nuestro ser, pueblos originarios, de la autonomía y de este ser, reconocernos como órgano fundamental asambleario. En el 2001, después de que el gobierno traiciona estos intentos de diálogo y de crear acuerdo que nos permitiera el reconocimiento como pueblos originarios, entendemos algo básico y fundamental, que con el gobierno no podemos dialogar, que nos toca construir desde abajo, que somos entre nosotros, pueblos originarios, quienes vamos a definir el futuro que deseamos, y que no podemos estar a expensas del gobierno. Entonces es cuando también se da la marcha por la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra, y decidimos que es hacia abajo donde tenemos que entablar el diálogo, no hacia arriba. Y que nuestra lucha es, pues, obvio, a la izquierda, y es anticapitalista y es antipatriarcal también, ¿no? En el cuarto Congreso Nacional Indígena, que es en el 2006, ya con la 6ª Declaración de la Selva Lacandona del 2005, pues también establecemos que tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa de nuestros territorios, en la autonomía y en la resistencia. Nos reconocemos justo como espejos de todos los que hemos sido sometidos, de quienes estamos siendo despojados, nos reconocemos en el dolor de los otros y de las otras. Y en este ser espejo es que también reconocemos que tenemos que luchar por todos estos dolores y todas estas injusticias que viven otros pueblos que están en América, pero no solo en América, sino también en otros territorios. Reconocemos también la lucha no solo de los pueblos originarios, sino también de los espacios urbanos, de las diversidades sexuales que en pocos movimientos se reconocen y se
se les da este espacio a las diversidades sexuales, ¿no? Y reconocemos que de nuestro dolor nace esta rabia, esta rebeldía, y de esta rebeldía nace la libertad de los pueblos del mundo. Finalmente, ya para ir pasando al siguiente punto del que les quiero comentar, es que en el 2016, en el marco del 20 aniversario de nuestro surgimiento como Congreso Nacional Indígena, a solicitud, bueno, a sugerencia del EZLN de formar el Consejo Indígena de Gobierno, lo llevamos a nuestras asambleas, esta consulta de formar el Consejo Indígena de Gobierno, que desde un inicio se planteó como un espacio de representación de los pueblos originarios, en donde participaría de igual forma una mujer y un hombre para integrar este Consejo Indígena de Gobierno, y que este Consejo Indígena de Gobierno sería representado por una vocería que finalmente se definió que debía de ser una mujer quien tomara la palabra del Consejo Indígena de Gobierno. Algo que fue muy importante para nosotros, que realmente nos movió, que nos hizo cuestionarnos mucho, porque además de la figura de una vocería, se nos planteó la iniciativa de que esta vocera contendiera para las elecciones del 2017 que se realizaron en México. Y esto, pues bueno, generó una serie de movilizaciones en donde era claro que no estábamos interesados en el poder, que lo que nos interesaba era seguir luchando por la vida. Desde todos los espacios, como ya se había dicho, nuestra lucha tenía que llegar hasta las últimas consecuencias. Y siendo congruentes con esto, es que se aceptó en la Asamblea de diciembre del 2016 que se iniciaría este Consejo Indígena de Gobierno con su vocera Mari Chuy, quien, pues bueno, se hizo toda una recolección de firmas para que fuera candidata independiente de los pueblos originarios, lo cual pues implicó toda una movilización en todo el país, donde nuevamente volvimos a acercarnos con los de abajo, con los movimientos de abajo, con los pueblos originarios, con los dolores, con las más recientes ofensas, con los más recientes despojos que siguen, que continúan reproduciéndose, aunque ha habido un supuesto cambio de gobierno. Y ahí volvemos a saber, como pueblos originarios, que con los partidos no hay ningún cambio, que al final sigue siendo el mismo capataz, que es únicamente a través de nuestra organización que vamos a lograr los cambios. Y hemos logrado muchos cambios. Algunos de estos cambios justo tienen que ver con la organización que se ha tejido, que se ha ido tejiendo con las diferentes resistencias, las urbanas, en la academia, con las mujeres, en diferentes espacios que hemos tejido esta posibilidad de construirnos junto a otros y de construir otra política, una política que justo parte de estos 7 principios que tenemos también como parte del EZ. Y de fortalecer nuestras resistencias y nuestras rebeldías, poniendo en el centro la vida siempre, ¿no? Y bueno, y en este contexto es que ya ahora con todo esto que estamos viviendo de COVID, que simplemente es contundentemente una muestra de lo que desde hace años el EZLN nos ha venido diciendo, y que también lo hemos venido diciendo en el Congreso Nacional Indígena. Estamos en medio de la tormenta. Y la tormenta nos va a llevar a todos si no nos organizamos, si no entendemos que en lo individual no vamos a lograr cambiar esto, que esta es una lucha en colectivo, que esto es un asunto mundial, que la lucha por la vida es un asunto que nos corresponde a todos, y que la única forma de enfrentarlo es unidos y organizados.
Y es entonces en octubre del año pasado que el EZLN nos convoca a salir hacia los otros continentes para tejer con quienes también están resistiendo en otros territorios. No solo es aquí, en América, no solo es en México, que estamos viviendo los enormes despojos, las enormes violencias, fruto o resultado, porque eso no es fruto, es resultado del capitalismo neoliberal, patriarcal. Hemos en estos momentos en que ya se empieza a tejer esta red de alianzas que van a recibir a las zapatistas, pero también a las mujeres del CNI, del SIG, principalmente va a ser una delegación formada por mujeres, porque creemos que somos las mujeres la cura a este sistema patriarcal, machista, capitalista, neoliberal, ¿no? Y que tejiéndonos con otras mujeres vamos a poder encontrar respuestas nuevas, respuestas que no solo son nuevas, son también el poder escuchar la voz de nuestras abuelas, que ha sido silenciada por siglos, pero que en muchas ocasiones esa voz silenciada ha dejado una huella en todas nosotras como mujeres que nos ha permitido continuar aquí. Y entonces el 13 de agosto del 2021 se plantea estar en España a 500 años de resistencia, estar reconociendo que más allá de eso somos pueblos en resistencia en todo el mundo. Y bueno, por otra parte, sí, por otra parte, ya nada más 2 puntitos que quiero tomar, es que las agresiones a los pueblos y comunidades indígenas han continuado, que desde diciembre del 2018, cuando inicia este nuevo gobierno que se dice de izquierda, se han incrementado de forma brutal las agresiones hacia los pueblos zapatistas, la militarización, la presencia de esta nueva Guardia Nacional que busca conservar los intereses del capital, por supuesto, en alianza con el Estado. Nuevamente confirmando que no es con el Estado, que no es con este sistema legal donde vamos a construir la justicia que estamos buscando. Y finalmente, el papel de las mujeres. Como les decía, esta delegación que irá a Europa será principalmente integrada por mujeres, porque el primer alzamiento del EZLN fue justamente en marzo de 1993, encabezado por mujeres zapatistas. Y el primer documento que podríamos decir que da fe del EZLN es la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas. Entonces, esto nos habla mucho de la centralidad de las mujeres en el movimiento zapatista y por supuesto de la centralidad de las mujeres también en el CNI y clarísimo en el Consejo Indígena de Gobierno, donde es la voz de una mujer la que da voz a todo nuestro movimiento indígena. Y pues bueno, yo cerraría ahí porque más adelante mis compañeras y David también van a hablar sobre este mismo tema. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Era una voz muy fuerte tuya la que necesitábamos en este panel y nos llegó muy, muy a tiempo para oír esta voz de las mujeres, que es una de las voces centrales de todo el movimiento zapatista. Le paso ahora la palabra a David Barkin, que nos va a hablar desde Morelia, Michoacán, en otra zona de México. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Podríamos hablar muchísimo de él, pero básicamente podemos decir que hoy está concentrado en sus trabajos, en sus activismos, en sus investigaciones, en la economía ecológica radical, en el sujeto comunitario revolucionario, y que esta es las cuestiones centrales sobre las que está hoy reflexionando. Adelante, David. Muchas gracias. Es un gran placer
estar aquí. Quiero felicitar y agradecer a los extraordinarios esfuerzos y capacidades de Lingnan University para reunirnos en este momento. Este momento es particularmente importante. Es importante porque pues lo estamos haciendo en el cuadro grande del Foro Social Mundial. Nosotros tenemos que entender que los zapatistas constituyen un mecanismo de construcción de una nueva forma de globalización, una forma de globalización desde abajo. Está retando el ejército zapatista, pero el movimiento zapatista está retando el modelo de globalización neoliberal. Y en este momento, donde a principios de este año terminan con publicar el sexto de los 6 comunicados estableciendo la base para su viaje a todo el mundo, es extraordinariamente importante entonces que hay un esfuerzo muy determinado de encontrar en sus viajes que pretenden hacer a partir de mediados de este año, de encontrar representantes de por lo menos 64 países, facilitar la internacionalización de las luchas individuales de cada uno de los grupos en estos países. Yo conté en la declaración del 1 de enero que había por lo menos 200 organizaciones que están considerando unirse en una red global de alternativas, venciendo las limitaciones de las luchas individuales para crear una alianza mundial del sujeto comunitario revolucionario, un sujeto en todas partes del mundo que plantea una revolución muy diferente que la revolución marxista del proletariado, porque hoy en día involucra el forjar nuevos modelos de sociedad, avanzando más allá de las resistencias contra la opresión neoliberal, contra el proceso de integración neoliberal, sujeto a la disciplina del mercado global, creando nuevos sistemas de autonomía, procesos locales de autogobierno para controlar y cuidar sus territorios y elevar el nivel de su vida. Yo creo que en este sentido yo quisiera retomar, enfatizar algo que nos acaba de decir Alejandra en el contexto histórico que nos ofreció Gilberto al principio, y es que esta salida de México es importante entenderlo dentro de la historia, la larga historia que nos contó Gilberto López y Rivas, de que los zapatistas no son un elemento aislado. Están creando en este momento una red, un sistema nacional de solidaridad para apoyo mutuo dentro de México que está transformándose en un esfuerzo titánico para construir en un nivel internacional. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en México que les da esta fuerza? Alejandra mencionó y enfatizó que estamos discutiendo hoy
no solamente el Ejército Nacional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino que este es parte de una estructura del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, en el cual Alejandra participa. Y es muy, muy importante entender que lo que hay en México en este momento, como nos mencionó Alejandra, hay grupos que hablan 68 idiomas. Son aproximadamente 25 millones de personas que tienen descendencia indígena y tienen reclamos sobre una tercera parte del territorio nacional. Están involucrados en luchas contra proyectos que se llaman proyectos de muerte, que es de minería, aún increíble, las energías renovables en nuestro país son proyectos que están muy buenos para el medio ambiente quizás, pero están dañando, destruyendo, desorganizando comunidades y quitando la posibilidad de utilizar en una forma sensible a tanto la producción de estas energías como los productos para la vida. Y actualmente está todavía peor el problema resultado de una serie de proyectos de infraestructura masiva que amenazan con desarticular comunidades alrededor del sureste de nuestro país. Pero como consecuencia de esto, a través del país, alrededor de todo el país, hay nuevas alianzas de pueblos, no solamente indígenas, sino con campesinos y con la economía social solidaria, como oiríamos en un momento con Claudia Caballero. Pero este esfuerzo de construir las nuevas alianzas no es un esfuerzo para el poder, pero un esfuerzo para construir nuevas instituciones productivas y sociales para proteger y enriquecer el país. Es extraordinario en este momento, entonces, construyendo estas nuevas estructuras, la colaboración del Ejército Zapatista con el Congreso Nacional y el Consejo Indígena implican un nuevo esfuerzo de reconstruir la visión de una sociedad alternativa en nuestro país. Pero hablando en este momento, a fines de enero, también estamos viendo que su visión no es de limitarse a México, su visión es de impulsar y de promover a través de su presencia en España, en distintos otros países de Europa, y proponen también viajar hasta Asia y África para impulsar mecanismos de solidaridad que emplean la energía de todos estos pueblos, de todas estas organizaciones en la construcción de una nueva forma de responder a la globalización internacional, de responder al mercado, la internacionalización del mercado mediante el fortalecimiento de estructuras locales de autonomía e insistiendo en el control local y la producción para la vida en vez de colaboración en los proyectos de muerte. Pues muchas gracias por la oportunidad de platicar aquí.
Muchas gracias a ti, David. Muy preciso, muy eficaz tu comentario. Mariana Mora es del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México y es integrante de la Red de Feminismos Descoloniales. Es autora del libro Política la Cuslejal sobre la autonomía indígena. Es un estudio sobre investigación descolonizante en comunidades zapatistas. Bienvenida, Mariana. Adelante. Muchas gracias, Gustavo. Es un placer y un honor estar aquí con todas y todos ustedes. Buenas noches para nosotros, buenos días o buenas tardes para ustedes. Y bueno, cuando me invitaron aquí a presentar, me quedé pensando en lo que significa que estemos nosotros desde México, yo en mi caso es de la Ciudad de México, pero hablando al otro extremo del mundo y 27 años después del levantamiento del EZ, ¿no? Y se me hace que eso es un reflejo de lo que hacen los grandes movimientos en el mundo, ¿no? Que son capaces de hablarle a otras generaciones y hablarle a otras condiciones históricas más allá de las condiciones históricas que les vio nacer, ¿no? Y es un poco sobre eso que quisiera compartir, son reflexiones que estoy como, pensando ahora en el contexto de la pandemia y sobre todo a partir de lo que estuvieron diciendo Alejandra y Jorge sobre lo que significa un movimiento que pone en el centro en el cuidado de la vida, ¿no? Qué implicaciones tiene y por qué trasciende el momento histórico de la entrada del Tratado de Libre Comercio en 1994, del momento de mayor desbaratamiento del Estado mexicano a través de las políticas neoliberales. ¿Y qué nos está diciendo ahora el zapatismo en un contexto de pandemia global, ¿no? ¿Qué debe estar en el centro de la acción política desde abajo? ¿Y de qué manera entonces interpela al Estado? Entonces eso es un poco lo que quisiera compartir aquí con ustedes. Y quiero empezar diciendo que, bueno, yo doy clases, ¿no? Y cuando doy clases de movimientos sociales suele ser siempre que uno habla de las condiciones históricas y el movimiento que surge como reacción o respuesta a esas condiciones. Y la primera cosa que quisiera decir es que se me hace que parte de la belleza del zapatismo es que advierte condiciones históricas que todavía no nos imaginábamos en el 94, ¿no? Cuando estábamos, bueno, estábamos, estoy diciendo en plural, aunque estamos aquí reunidos diferentes generaciones, estábamos contra un partido de Estado que ya mencionó Gilberto, ¿no? Después de 7 décadas en el poder, la dictadura perfecta. Estábamos con una preocupación de las implicaciones que iba a tener la privatización de todas las políticas sociales neoliberales. Nunca en ese momento nos imaginábamos el tipo de violencia que se iba a desatar en el país con la guerra no declarada contra el narcotráfico a partir del 2006. Que ha cobrado vidas y ha generado desapariciones y casos de feminicidio como si estuviéramos en una guerra, y sin embargo, en teoría no lo estamos. Y menos nos imaginábamos la pandemia, ¿no? Entonces, quiero empezar diciendo que desde el principio, y esto es algo que rescato de la intervención de Jorge, era como el zapatismo y la autonomía es por la vida, ¿no? Es por una nueva vida, es por una nueva posibilidad de vida. Y la autonomía en ese sentido siempre ha estado en el centro, ¿no? Y esa iniciativa y ese impulso y esa manera de interpelarnos como colectivos múltiples que somos, seamos indígenas de poblaciones afromexicanas o mestizas, después se convierte en otro elemento cuando empieza esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Donde lo que efectivamente tiene que estar la acción política de los de abajo es cuidar la vida, porque nos están matando, ¿no? Entonces,
aunque ya era una iniciativa del EZ, un llamado a determinada forma de entender la acción política, adquiere otra relevancia frente al narcotráfico, frente a los casos de feminicidio, frente a las desapariciones, frente a las políticas extractivistas y al despojo territorial, ¿no? Que ha sido central, ¿no? Este despojo de la vitalidad de la vida del territorio, de la naturaleza y también del cuerpo humano, ¿no? Entonces ahí, aunque el EZ no se imaginaba la guerra contra el narco, de repente su llamado y sus iniciativas que adquieren una centralidad para colectivos de víctimas contra la desaparición forzada, de personas que no se imaginaban que se iban a sentir identificadas en el zapatismo propiamente en su lucha por la autonomía, ¿no? Y ahora en la pandemia, en este año que viene en la pandemia, cuando el llamado del EZ es contra la maquinaria de muerte y por la vida y por el cuidado de la vida, que hemos estado viviendo cada quien desde sus comunidades, desde sus casas, desde nuestros respectivos encierros, sean comunitarios o en un departamento como es mi casa, sino es el cuidado de la vida y la centralidad que adquiere en cuidar la vida de los demás, estar al pendiente de las enfermedades, del estado de salud de los demás, qué es lo que estamos comiendo, cómo la tierra nos está cuidando. Entonces, eso era una primera cosa que quería decir, que el EZ se adelanta, ¿no? Y nos sigue interpelando desde algo, un discurso, un imaginario político de liberación, que no se gesta en la pandemia y no se gesta en la lucha contra el narco, y sin embargo nos invita a una acción política en estos diferentes contextos históricos. Y yo creo que lo hace en parte porque defender la vida, cuidar la vida, las posibilidades de vida, y no me refiero a la vida de un individuo, me refiero a vidas colectivas, no es la suma de individuos, sino una vida social vinculada a un territorio. Poder crear las condiciones sociales que permiten su reproducción y su cuidado cuando lo está anunciando comunidades de pueblos indígenas que son sobrevivientes de siglos de intentos de alta y baja intensidad de genocidio, ¿no? Como es algo que caracteriza cualquier estado colonial, neocolonial, como es el Estado mexicano. Crear esas condiciones de vida es un acto inherentemente político y transformador y liberador, ¿no? Entonces, si eso es y eso es algo que nos estuvo diciendo ahorita Alejandra, ese es el impulso detrás del zapatismo y detrás del Congreso Nacional Indígena. Entonces, claro que el cuidado de la vida tiene que estar en el centro. Y ello se me hace que algo que quería recalcar es creo que el papel de las mujeres celtales, tojolabales, tzotziles, choles, en la selva lacandona, en los altos de Chiapas, su manera de participar y darle sentido a la autonomía indígena en los municipios autónomos zapatistas en el día a día, colocan en el centro el cuidado de la vida, ¿no? No porque sea una tarea, el cuidado de la vida sea algo esencialmente de mujer, ¿no? Pero, pero sí uno tiene que estar siempre cuidando la milpa, buscando las plantas que están en el bosque, en la montaña, que pueden generar salud, tener el huerto que puede alimentar bien el cuerpo, que está en los conocimientos de las parteras tradicionales, está el conocimiento en las memorias de las abuelas, que nutren cómo debería ser un sistema educativo propio, autónomo, ¿no? Todo eso es plantear y colocar en el centro de ser gobierno, ¿no? Muy otro, gobierno autónomo, no la producción, sino la reproducción de las posibilidades de vida, ¿no? Entonces, quisiera recalcar que a veces cuando pensamos en la autonomía zapatista, se suele pensar primero en el mandar obedeciendo, ¿no? En la manera de transformar la relación entre autoridad y base, porque es la base, es el pueblo el que manda y la autoridad quien tiene que obedecer, ¿no? Pero se me hace que hay múltiples elementos fundamentales de la autonomía que se gestan en espacios que a veces parecen estar al margen
del mandar obedeciendo de las asambleas, como son los colectivos de producción agrícola de las mujeres, ¿no? Como es el trabajo de las parteras, como es el trabajo de las promotoras de salud. Entonces, en esos espacios, no es, lo que está en el centro es estas posibilidades de reproducir la vida como colectivo, ¿no? Y eso, lo que quisiera decir es que se me hace, eso influye en cómo se entiende la autonomía e influye de una manera central en cómo el zapatismo sigue insistiendo que la lucha es por el cuidado, es por la vida, es por estas posibilidades de una vida. Y para ello me quiero referir a una anécdota en el Encuentro Internacional de Mujeres, que fue el 8 de marzo del 2018. Porque ahí, bueno, fue en el Caracol de Morelia, fue en uno de los caracoles, llegaron mujeres tojolabales, celtales, tzotziles, choles, de todos los caracoles de territorio zapatista, y ellas se encargaron de absolutamente toda la logística, ¿no? Se encargaron de la comida, se encargaron del micrófono, del sistema de sonido, de manejar y trasladar las cosas de un lugar a otro, de asegurar dónde iban a ser las mesas de discusión, las letrinas, la comida, todo. Y a mí se me hizo llamativo cuando la capitana Erika da la bienvenida a las miles de personas que estaban incluso desde Kurdistán, habían llegado, ¿no? Lo primero que ella dice es todo lo que pareciera ser solamente un asunto logístico, ¿no? Bienvenidas, compañeras, queremos que sepan que la letrina está por ahí, que si se tienen que bañar está acá, que los comedores están acá, y empieza a describir todo lo que parece ser un asunto netamente logístico. Y después ya empieza a hablar de lo que pareciera ser el sustento del encuentro, ¿no? ¿Por qué nos convocan? ¿Cómo lo organizaron? Y a mí se me hace que lo que parece ser una mera inversión, porque por lo general muchas veces en los eventos primero hablas de por qué convocas, ¿no? Cuáles son los objetivos, y después hay la logística para que puedan hacer todo eso, está por aquí y por allá. Cuando la capitana Erika lo invierte, se me hace que hay un señalamiento fundamental, porque ella está diciendo que la logística no es el escenario sobre el cual se ejerce lo importante de la acción política desde abajo, es decir, las pláticas, los talleres, el intercambio, los eventos culturales, sino es un elemento esencial de esa acción política, ¿no? Crear las condiciones como anfitrionas para cuidar la vida y proteger a todas las que estábamos ahí es un elemento inherente que cumple con el objetivo, incluso más allá de la plática, de los talleres, de los eventos culturales, ¿no? Entonces, ahí con esto quiero terminar, se me hace, y lo tomo nomás como un ejemplo, pero creo que lo podemos ver en diferentes espacios cotidianos y encuentros grandes del zapatismo, donde el llamado, o sea, si este cuidado está en el centro de lo que es la acción política colectiva, entonces, ¿cómo nos estaba enseñando la capitana Erika que debería ser una autoridad, que debería ser un gobierno autónomo, otra forma de ejercer el poder? Ella estaba diciendo que ese cuidado está en el centro ante cualquier otra cosa. Y con esto, y se me hace que aunque fue previo a la pandemia, se está nuevamente adelantándose que ahora si algo es esencial es cómo nos cuidamos, cómo cuidamos la vida, ¿no? Y ahí se me hace que hay una invitación a repensar las posibilidades en nuevos horizontes que nos exige la pandemia. No hubiéramos querido vivir lo que estamos viviendo, pero si tomamos en serio lo que escribió al inicio de la pandemia el año pasado Arundhati Roy, que la pandemia es un portal, es un espacio de tránsito hacia otras posibilidades de un mundo, esperemos, mejor, donde la destrucción, y porque la producción está encima y por lo tanto la destrucción es la maquinaria, si tenemos que hacer un giro de 180 grados, entonces es esta posibilidad de reproducir las condiciones de vida, el cuidado de la vida,
Y ahí creo que hay una invitación en estos pequeños gestos, como lo que hizo la capitana Erika, para repensar cómo nos tenemos que relacionar y qué es lo que tenemos que poner en el centro de lo que estamos haciendo para transitar a partir de este portal hacia otras posibilidades. Entonces, son reflexiones que yo comparto porque lo he estado pensando mucho, como el tipo de enseñanzas que siento que las compañeras zapatistas nos están ofreciendo y que por lo tanto el compromiso que necesitamos es eso de detenernos y escucharlas y a partir de ahí ir gestando otras formas de interactuar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana, justo en los 15 minutos. Muy bien. Con un esfuerzo muy, muy claro y contundente de mostrar lo que significa este cambio sustantivo. Vamos a escuchar ahora a Claudia Yadira Caballero, que pertenece a la comunidad Multitrueque Mixuca y a la red Ecomún. Es impulsora de monedas comunitarias y de otras formas de vida. Bienvenida, Claudia. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con amigos, con compañeros tan queridos, con tanta experiencia. Y pues hablándole también a los amigos chinos que también son queridos compañeros. Pues a mí me gustaría comentar, lo platicamos desde la experiencia personal y particularmente pues mi experiencia es de una persona no indígena que vive en la Ciudad de México, en una megalópolis. Y bueno, para mi generación el zapatismo ha sido una influencia importantísima, ha sido parte de nuestra formación política. Desde pues muy joven ha estado presente este tema de la autonomía, el tema, muchos elementos claves en el pensamiento zapatista y esto de alguna manera lo hemos vivido pues muy naturalmente, es decir, ya dentro de nuestra propia práctica política, de nuestra propia práctica cotidiana, están insertos este tipo de elementos y más bien pues concepciones como la toma del poder o la lucha de clases, más bien son concepciones que ya no estaban tan cercanos a nuestra práctica y a nuestra manera de hacer. Y esto lo digo pues para una buena parte de las generaciones que nacimos en los años 80, que nacieron en los años 90, en fin, pero de muchos grupos, muchas redes que se influenciaron directamente del zapatismo en las grandes ciudades. Pero esta visión me parece importante comentarlo porque siempre me he preguntado cómo alguien no indígena y que vive en la ciudad mira el zapatismo. No puede ser, por supuesto, con una mirada curiosa, no puede ser con una mirada sin compromiso, tampoco puede ser una mirada analítica y mucho menos de juicio. Pero creo que más bien tiene que ser cuestionándonos a nosotros mismos nuestra manera de vida y nuestra manera de hacer las cosas. Y por supuesto, pues esto es sumamente complejo, sobre todo para el 60% de la población en México y un porcentaje muy similar en todo el mundo. Bueno, pues justamente hablaba de que el gran reto para los que vivimos en las ciudades, en las grandes ciudades, es justamente qué nos cuestiona el zapatismo y todo lo que ahorita pues mis compañeros Gilberto, Jorge nos han comentado. Espero que ya se oiga bien. Veo que aquí dicen que todavía tienen el problema. ¿Sí ya se escucha bien? Entonces, bueno, esto me parece un elemento fundamental porque justo cómo construimos una autonomía, cómo construimos comunidad, cómo nos volvemos a relocalizar, a territorializar en una ciudad donde estamos aplastados de cemento, donde estamos constantemente llenos de plazas comerciales, de bancos, donde realmente la vida cotidiana está completamente sujeta
al dinero y desde ahí, desde esa situación bastante vulnerable y pobre, tenemos que imaginar justamente otros mundos. Y el zapatismo ha sido una enorme influencia para los jóvenes, para las mujeres, para muchísimos grupos, pero tiene que ser una influencia que nos permita en estas otras condiciones crear alternativas adecuadas a nuestros contextos. Y creo que eso ha sido algo, pues bueno, ha sido un reto enorme en estos últimos años. Por supuesto, por ejemplo, el término comunidad que tanto ya se ha divulgado y que muchos grupos utilizamos, no significa lo mismo en las ciudades que en las comunidades rurales. Sin embargo, hay contenidos y hay esencias que nos permiten vincular, nos permiten volver a creer que no estamos solos, que no somos individuos totalmente aislados y que necesitamos justo de reinventar estas relaciones entre nosotros. Cada vez yo veo más que entre grupos de jóvenes están presentes palabras como la autogestión, es decir, en esta aspiración de gobernarnos a nosotros mismos, están presentes cada vez más palabras incluso indígenas como el tequio, la guelaguetza, hasta la minga, que viene más del sur, y que son palabras que se utilizan justamente para nombrar algo similar a lo que originalmente significaban para los pueblos originarios, que es pues trabajo colectivo, trabajo por un bien común, pero que por supuesto en las ciudades toman formas sumamente diferentes. A veces pudiese parecer formas más superficiales, pero la verdad es que están siendo mecanismos de organización en las condiciones en las que son factibles en ciudades donde pues la gente vive totalmente distanciada y con territorios poco claros, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que estas son algunas de las cosas que el zapatismo nos ha pues cuestionado. Por supuesto, algo fundamental ha sido la idea de la defensa del territorio. Y esto me parece sumamente importante porque justamente lo decía hace rato, en las ciudades si de algo carecemos es de esta concepción de territorio. En las ciudades es muy difícil pensar cuál es tu hábitat cuando tienes que estar viviendo la mitad de tu vida en un lugar y la otra mitad en otro, cuando es muy factible el nomadismo, hay mucha gente que cambia constantemente de vivienda y donde no se llegan a tener necesariamente arraigadas relaciones vecinales. Sin embargo, pues en las ciudades también se están construyendo estas ideas de territorio, sobre todo, por ejemplo, en el sur de la Ciudad de México, donde hay una mayor cantidad de territorio verde, digámoslo así, y de alguna manera el territorio lo concebimos de una manera diferente. Por ejemplo, pues también cada vez existen más espacios de relaciones económicas diferentes, eso es algo de lo cual más he trabajado yo, que están basadas en relaciones de intercambio, la palabra indígena pues es trueque, que están basadas en monedas comunitarias, en vales o facilitadores que nos ayudan a hacer intercambios y que están basadas también, y esto es algo muy importante, cada vez más en economías del don o en economías de la gratuidad. Esta posibilidad de vincularnos y de hacer relaciones económicas de una manera diferente es algo que cambia completamente el paradigma capitalista en el cual estamos sometidos todos los días dentro de las ciudades a otras formas de vínculo con seres, con tus otros compañeros, con tus hermanos, con tus amigos, con quienes eres parte en el grupo. Y justamente es una manera de crear relaciones diferentes a partir de la confianza, a partir de la reciprocidad, a partir de una concepción de relacionalidad que pues es justamente aprendida en muchos casos de los pueblos originarios de movimientos como el zapatista. Porque
creo que esto es también algo fundamental. Creo que si hoy el reto es cambiar la percepción de nuestro ser en el planeta. Tenemos que cambiar de raíz el paradigma existencial en el cual estamos. Y hasta ahorita ha sido, pues principalmente un paradigma egoísta, un paradigma basado en el individualismo y poco consciente de la vinculación que tenemos con los otros seres en el planeta, con la naturaleza, con el agua, con el aire, con la tierra. En fin, tenemos que volver a transformar esta idea de comunidad, no solo de una comunidad de seres humanos, sino de una comunidad completa, holística, integral. Y bueno, a eso le podemos llamar ecosistema, le podemos llamar hábitat, le podemos seguir llamando comunidad, pero el hecho de que haya este paradigma, este cambio de paradigma, eso finalmente pues es un reto increíblemente grande, es un reto ontológico, pero a partir de ahí tendrá que construirse un nuevo sujeto político, tendrá que construirse una nueva manera de ver la economía y bueno, por supuesto, pues tendrá que construirse una nueva manera de vivir, de entender aspectos hoy tan importantes como el tema de la salud, que bueno, pues ha sido el tema de este último año. Y vemos que la salud ya no es algo que puede estar solamente limitado a un aspecto de nuestra vida, sino que hoy la seguridad, la sostenibilidad, la práctica política tiene mucho que ver con la salud. Y esto nos lo enseñaron también los compañeros zapatistas cuando pues el año pasado ellos cierran los pueblos zapatistas y hacen un comunicado diciendo: no creemos en las instituciones, no creemos en que sea a través de las instituciones que podamos salir de esta pandemia y tenemos que hacernos cargo nosotros de la gestión de nuestra salud. Bueno, creo que esa es una enseñanza muy grande que todavía no hemos sido capaces de asimilar en las grandes ciudades donde tenemos un problema con la pandemia mucho mayor pero sí existe en los jóvenes totalmente la desconfianza hacia las instituciones. Sabemos que no están pudiendo con este problema, ningún estado en el mundo lo está pudiendo resolver, pero tenemos todavía la incapacidad en las ciudades de poder gestionar nuestra propia salud y hoy eso es algo fundamental. Dentro de los colectivos, dentro de los grupos que están trabajando cercanos al zapatismo, que están generando alternativas de vida, se están dando ejemplos muy llamativos de ayuda mutua, de apoyos en todos los aspectos, pero no estamos pudiendo verdaderamente contener esta pandemia. Entonces, bueno, tenemos mucho que aprender en ese campo, por supuesto, atender de una manera más profunda el dilema de las ciudades, el hacinamiento que estamos viviendo. Tenemos que atender muchísimas cosas, pero sin duda es un nudo muy complejo a resolver. Y a mí me gustaría comentar, esto no lo tenía del todo planeado, pero para finalizar la intervención de Jorge, porque me parece muy interesante lo que comentó sobre que estamos ahora en una guerra sin guerra, que estamos en un momento en donde ha cambiado totalmente la manera en la que estamos enfrentando o la manera en la que estamos concibiendo la palabra guerra. El lenguaje a veces no nos ayuda y a veces cuando alguien quiere hablar de guerra está hablando de otra cosa, pero la realidad es que hoy pues la guerra ya no es una guerra solamente entre dos personas o entre dos bandos. La guerra hoy se ha convertido en algo sumamente complejo. No sabemos por dónde viene, si es una guerra sanitaria a través de
de este miedo y este control sobre los cuerpos, es una guerra a través de los megaproyectos, es una guerra a través de la realidad virtual y de todas estas comunicaciones, es una guerra al estilo nuclear, todavía con armas nucleares, es una guerra feminicida, es una guerra que atenta contra las mujeres, es decir, la dimensión que hoy existe de la guerra es totalmente compleja y en todos los contextos se vive de una manera diferente. Los zapatistas hoy están enfrentando procesos paramilitares y problemas de seguridad muy graves, están enfrentando al megaproyecto del Tren Maya. En Oaxaca se está enfrentando también al tren transísmico. Las mujeres estamos enfrentando todos los días una guerra cotidiana y doméstica que se está exacerbando hoy en la pandemia. Y bueno, así vemos que en diferentes contextos estamos constantemente con este problema de la guerra y la estrategia de cómo resolverla cuando sabemos que ya no hay poder posible que tomar, cuando sabemos que la estrategia justamente es por la vida, pero aún así pues siguen aplastando la vida. A mí me parece que aunque el panorama que viene a futuro es totalmente de incertidumbre, sí me parece muy esperanzador todas las pequeñas cosas que están haciendo los grupos. Insisto, yo me encuentro en la Ciudad de México, pero conozco a muchísimos grupos en el país, en América Latina. Este mismo Foro Social Mundial ha sido una pasarela de experiencias y de alternativas que se están gestando en todo el mundo. Y me parece que esta convocación que hace el EZLN para dialogar en los diferentes continentes también es el resultado de la posibilidad de unir los esfuerzos de los diferentes pueblos, pero no solamente unirlos en diálogos racionales, en diálogos argumentativos, sino creo que de lo que hoy tenemos que cobrar conciencia es que tenemos que recobrar esa memoria ancestral que a lo mejor está en nuestros genes, a lo mejor está en una parte muy esencial de nuestro ser, que justamente nos conecta con la naturaleza, con el medio ambiente y que nos conecta con la energía, global. Creo que hoy el reto que estamos viviendo no lo vamos a poder resolver solamente con organización y con articulación. Creo que sí tenemos que aludir a un cambio de conciencia profunda y así es como escucho, así es como siento los corazones y las miradas de los pueblos originarios que han sido una guía en todos estos años de lucha, pero que también pues han sido los que han conservado la naturaleza, los que hoy si hoy estamos vivos es porque ellos han podido conservar los territorios en mejor estado de lo que la sociedad occidental hemos podido. Entonces, pues con infinito agradecimiento y con muchísima escucha comprensiva, atenta, pues me da gusto que este seminario se haya realizado con este tema. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Y estamos empezando y podríamos seguir y seguir todo el día, toda la noche, si estamos hablando de los zapatistas. Imposible resumir lo que se ha dicho, pero antes de hacer algunos comentarios, quisiera dar las gracias, ante todo, a las compañeras y compañeros que nos trajeron sus miradas lúcidas y sus voces claras para esta sesión. Quisiera agradecer muchísimo a Lau Qin-Chi y a todas las personas e instituciones que hicieron posible la sesión y que han hecho un esfuerzo formidable a pesar de los tropiezos técnicos y los retos que hemos tenido que enfrentar. Pero parece que vale la pena. Parece que vale la pena porque los zapatistas hoy siguen siendo una fuente de inspiración para todas y todos en todas partes.
porque los zapatistas siguen inspirándonos cuando estamos enfrentando en el mundo entero una situación que parece insoportable. Porque los millones de descontentos que se desesperan y que a veces no saben bien qué hacer, los millones de descontentos se encuentran en los zapatistas una posibilidad de inspiración. No podemos jerarquizar las cosas y decir qué es lo más importante, pero yo quisiera decir que desde mi punto de vista, lo más importante que ha hecho el zapatismo es enfrentar desde el primer momento lo que parece la lucha más importante, que es la lucha antipatriarcal. Quiero subrayar que desde el 1 de enero de 1994, con la Ley Revolucionaria de Mujeres, las mujeres zapatistas tuvieron una presencia decisiva en el zapatismo. Y así es, no solo hasta hoy, sino cada vez más. Y que sus movimientos, sus iniciativas están dando un vuelco que quiebra la normalidad patriarcal y que abre otra posibilidad por la vida, como se ha dicho repetidamente esta noche. Los zapatistas representan claramente la posibilidad desde la lucha antipatriarcal de una construcción autónoma diferente. Y esta construcción autónoma, una de las primeras cosas que hace es estar disolviendo la jerarquía y estableciendo las posibilidades de la construcción horizontal. Es importante recordar algo que es excepcional. Un ejército, el ejército zapatista, en 2006, dicen los compañeros zapatistas, por ser un ejército que tiene que ser vertical, estamos contaminando la vida democrática de nuestras comunidades. Nos vamos a apartar, nos vamos a ir a la montaña. No queremos que el verticalismo infecte la forma de existencia comunitaria, la forma en que se trabaja en las comunidades. Es algo realmente excepcional, único en movimiento de esta índole. Y los zapatistas nunca quisieron ser un modelo en la tradición leninista. Nunca quisieron ser los guías de las masas. Nunca se presentaron como la forma que había que adoptar. Eran fuente de inspiración, pero no eran la cabeza que guiaba a todos. Recordamos muy bien muchos de nosotros en aquello que se llamó el encuentro intergaláctico, donde llegaron 6,000 personas de todo el mundo y muchos aguerridos, combatientes, militantes que querían obtener allí entre los zapatistas una nueva internacional en la tradición leninista de los socialistas. Y el subcomandante Marcos, en nombre de las y los zapatistas, anunció al final que se había creado una nueva internacional, la Internacional de la Esperanza, no un aparato burocrático, no un aparato guía, no una forma de guiar a todos, sino una forma de unir nuestras manos, nuestras voces, nuestras miradas en torno a una esperanza. Y una esperanza que se basaba en la capacidad de escuchar. Alguna vez lo dijo con claridad el comandante Tacho. Escuchar no es simplemente oír al otro, a la otra, sino es estar dispuesto a ser transformado por el otro, por la otra. Y los zapatistas escucharon desde el primer momento. Ya Gilberto nos contó cómo quienes llegaron a guiar a los indígenas supieron escuchar a los indígenas y ser transformados por ellos. Así nació el zapatismo y así sigue siendo hasta hoy. No va a Europa a conquistar, a devolver la invasión que nos cometieron. Va a escuchar. Y va a escuchar allá a esa Europa de abajo, a esos cientos de organizaciones con los que están encontrando los zapatistas en esa forma horizontal. Y leo en el chat de esta noche que nos ha estado comunicando algunos comentarios, algunas preguntas que hay quienes en la India han hablado del zapatismo en 10 estados y que quisieran recibir a los zapatistas y pueden esperarlos, porque los zapatistas anuncian que no van solamente a Europa, van a Europa y a África y a América Latina y a la India, sin duda alguna estarán por allá. Porque los zapatistas en esta inspiración constante que nos dan
nos inspiran también a esta forma de enlazarnos horizontalmente con otras, con otros que desafían también al sistema dominante, que también quieren hacerlo a un lado, que también quieren construir otra posibilidad de vida, otra esperanza. Y vamos y escuchamos y nos abrazamos y nos enlazamos, aprendemos unos de otros, practicamos solidaridad. No volteamos la mirada hacia arriba, la volteamos hacia nosotros mismos. No nos interesa el poder de arriba porque conquistamos el poder de abajo, el poder que ya tenemos, el poder que podemos ejercer todos los días. Y así, abrazados, enlazados, hoy, en el presente, bajo inspiración zapatista, cambiamos el mundo. Muchas gracias a todas, a todos por haber asistido a este panel, que es antes que nada reconocimiento y homenaje a lo que el zapatismo sigue dándonos hasta hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Felicidades, Gustavo. Gracias. Una excelente forma de terminar. Muy bien, sí. Un gran abrazo a todos y a todas. Gracias, Gustavo. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Kinchi. Abrazos a todos, a todas. Kinchi, gracias, Gustavo. Adiós. Gracias Buenas noches. Thank you. Thank you so much Buenas noches. to the whole Gracias. team that's Mariana. organizing this from Mexico. Thank you. Gracias. Adiós, Kinchi. Adiós, buen día. Buenas Adiós. noches. Buenas tardes por allá. Thank you.